Buenos días, ¿cómo están? Bien, bendecidos, contentos, alegres. Yo siento la presencia de Dios, increíble, ¿eh? Ahorita empezó mi corazón a latir increíblemente y yo sé que es cuando la presencia de Dios está con nosotros y wow. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Y quiero que haga algo, quiero que piense en ese momento, ese primer momento en el que usted tuvo un encuentro con Dios. Ese momento en el que Dios impactó su vida y lo trajo hacia su presencia y usted se empezó a enamorar de Él. Recuerde esos bellos momentos y empiece a alabar su nombre ahí donde está. Empiece a glorificarlo a Él, a darle gracias por esa bendición de poder ser parte del reino de Dios, de poder tener salvación. Señor, gracias. Gracias, amado Rey, por este tiempo que nos dejas venir y pasar en tu presencia, Dios. Sabemos que tu presencia está en nosotros, Dios, pero hoy venimos aquí como hermanos juntos a darte gloria, Dios, a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tu corazón quiere decirnos, Rey. Padre, hoy disponemos nuestro corazón a hacer tu voluntad, Señor. Yo me pongo en tus manos, Rey, que seas tú en todo momento hablando, Dios. Frena toda palabra que sea incorrecta de parte de mí, Señor, y solamente habla lo que tú quieras hablar a través de mi vida. Te bendigo y te exalto, Rey. Que juntos podamos glorificar el día de hoy tu nombre, Señor. Llévanos a esa convicción, Señor, de tener ese encuentro contigo, de reflexionar en las cosas que pasan en nuestra vida, Dios. De hacer tu voluntad, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que están contentos. Sí. Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo. Híjole. Pues estamos teniendo una serie que se llama Tengo Miedo, pero es para que se nos quite el miedo de esa serie. Entonces el día de hoy nos toca hablar acerca de los miedos religiosos, ¿no? De los tabúes que existen alrededor de, bueno, yo no voy a la iglesia por esto, o yo no adoro a Dios por esto, o yo no puedo adorar a Dios por cualquier cosa que he escuchado, ¿no? Y quiero que vayamos a la escritura en 2 de Timoteo 1:7 y se los voy a leer ahí. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Así es que Dios no le gusta que tengamos miedo, a Dios no le gusta que nosotros estemos temerosos. El miedo no es de parte de Dios. Y hace ratito en la alabanza, Dios me recordaba un pasaje que está en 1 de Juan 4:18, donde dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor, ¿no? Y Él es amor. Entonces cuando llega a nuestra vida, todo el temor sale de nosotros, ¿no? Y yo creo que en algún momento o en algún punto de nuestras vidas, yo creo que todos hemos tenido miedo. A lo mejor en esta semana tuviste miedo, en este mes pasaste por alguna situación donde tuviste miedo. El otro día platicaba con un amigo y creo que tuvo miedo. Pero el miedo es algo, por así decirlo, humano, pero no es bueno, no es correcto y no viene de parte de Dios. A veces tenemos miedo a la oscuridad, no sé, a las cucarachas o a lo que, no sé a qué le puedan tener miedo, pero a veces le tenemos miedo a las cosas más insignificantes, ¿no? Pero tenemos miedo y eso se da. Pero Pablo le dice a Timoteo que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el temor no debe de estar en nosotros. Y Timoteo pasaba por un tiempo difícil. Pablo le escribe esa carta y lo anima a que él cobre ánimo y recuerde lo que Dios le ha dado. Y Dios le dio ese poder, le dio un espíritu de poder. Entonces, Dios también a nosotros nos recuerda eso, pero es importante que nosotros conozcamos a Dios realmente, porque probablemente leemos la escritura y sabemos algunos versículos o hemos venido durante mucho tiempo a la iglesia, pero tal vez no hemos conocido a nuestro Dios. Y eso es importante y es fundamental para un cristiano, conocer a su Dios. David conocía a su Dios. Mire, si usted me quiere acompañar al Salmo 27, del 1 al 3, o si lo quiere anotar, ¿está en pantalla? No,
pero bueno, lo vamos a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y David conocía a su Dios. David conocía a su Dios. Él sabía en qué Dios confiaba. Pero mi pregunta esta mañana es, ¿usted sabe en qué Dios confía? ¿Usted sabe a qué Dios alaba? Porque la gente dice muchas cosas de Dios, pero no lo conocen. No han tenido un encuentro cercano con Él que transforme sus vidas de una manera radical y que puedan entender quién es Dios. Y por eso hay muchos tabúes y por eso hay muchos refranes y cosas que hay o que dice la gente, pero realmente eso viene de parte de Dios. Escucho en la tele mucho y a nosotros nos lo decían en el gimnasio, el miedo es bueno porque te hace salir adelante, y eso es una mentira, porque el miedo te encarcela y te baja hasta lo que más pueda. El miedo no te deja hacer las cosas, porque nos da miedo avanzar, nos da miedo seguir adelante, nos da miedo hablar, nos da miedo comunicarnos, nos da miedo qué es lo que va a pasar. Entonces el miedo no viene de parte de Dios. Y cuando le digan el miedo es bueno, el miedo es malo, no es correcto tener miedo. Es parte de, porque somos humanos, ¿no? Pero nosotros debemos de entender que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el miedo tiene que irse de nosotros. Y cada vez que venga el temor sobre su vida, acuérdese, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y tiene que irse. En el Salmo 23, en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. Y vaya que si los que conocemos un poquito la historia de David sabemos por todas las cosas que pasó, perseguido por el rey, lo querían matar, pues estaba en las guerras, su propio hijo se rebela contra él y lo quiere matar también. O sea, imagínese de todas las cosas que Dios lo libraba, y él en esos momentos se acordaba, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así es que el temor no es de Dios y debe de irse de nuestras vidas. En la plática anterior aprendimos que Dios no quiere que vivamos con miedo, que el principal obstáculo para alcanzar nuestras metas es el miedo, que vivir con miedo es vivir sin fe. Y por eso es que Pablo le recuerda a Timoteo, acuérdate el espíritu que Dios te dio, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Tú puedes salir adelante. El miedo no puede ganarnos a nosotros. Mire, ¿cuántas cosas ha dejado usted de hacer por miedo? La verdad. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo? Porque le tenemos miedo a algo, porque, no sé, muchísimas cosas hemos dejado de hacer por el miedo. Y el miedo no nos hace salir adelante. Ahora, ¿el miedo será algo ajeno a los cristianos, al creyente? O sea, venimos a Cristo y ya somos cristianos y somos todos valientes y todo. ¿O creen que sea parte de nosotros el miedo todavía? Yo creo que es parte de nosotros todavía. Pero aquí es donde nosotros debemos de enfocarnos en la palabra de Dios. Mire, un dato bien curioso que encontré leyendo es que la Biblia nos dice no temas 365 veces. O sea, en la Biblia encontramos 365 veces no temas. 365 son los días del año, así es que usted tiene 365 veces que Dios le dice no temas. Todos los días Dios tiene una palabra para usted, no temas, no temas, no temas, no temas. Realmente a David era lo que Dios le decía, no temas, yo estoy contigo. A Josué, no temas, yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Y en la Biblia encontramos esto, imagínese. ¿Y sabe por qué encontramos eso en la Biblia? Porque el temor, el miedo, no es de Dios. Y eso debe de salir de nuestra vida.
Cuando venimos a Dios con un corazón de niño rendido, abierto y le pedimos a Dios, recibimos, porque todo lo que recibimos de Él es por fe. Pero existen cosas en nuestros corazones que son obstáculos para poner nuestra confianza completamente en Dios. Y esos obstáculos son el orgullo y el miedo. El orgullo no nos va a dejar reconocer que hay un Dios. Y si usted se da cuenta, la gente que no cree en Dios es que yo me hice solo, yo puedo solo, a mí nadie me ha ayudado, y ese tipo de cosas. Ese es el orgullo. Ese es un orgullo. Muchos lo tenemos o lo teníamos, ¿no? Y Dios ha empezado a derribar ese orgullo. Y el miedo, pues es aquello que no te deja seguir adelante. Y esas son las dos cosas que la Biblia registra por las cuales no podemos recibir de parte de Dios o no podemos salir adelante. Debido a esto, el enemigo envía dardos a nuestra mente y nos hace dudar y nos pone temor. Entonces empieza a venir la altivez y luego de eso viene el miedo, porque el diablo empieza a meterte sin saña y no puedes, y no puedes seguir adelante. Y curiosamente eso lo creemos. Y cuando Dios te está diciendo sí puedes avanzar, y la Biblia te dice que sí puedes y que todo lo puedes en Cristo y que tienes un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, eso te cuesta trabajo creerlo. A mí me cuesta trabajo en ocasiones creer eso. Yo también me he visto en situaciones en las que digo, ¿cómo le hago para salir de esta? Pero entiendo que es la palabra de Dios. Constantemente, y la lees y empieza Dios a trabajar en tu vida, derriba altivez, derriba mentiras, y entonces empiezas a creer en Dios. Empiezas a servirle. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra es la que derriba todo eso. La palabra es la que derriba toda la mentira, toda la altivez, todo lo que una persona pueda decir que Dios no existe, que Dios es... La palabra lo derriba. Las personas que se ponen a contender con los ateos, lo único que utilizan es la palabra. Sí citan algunos teólogos conocidos o muy reconocidos, pero se basan en la palabra. Y ahí está toda la respuesta. ¿Por qué? Porque es la que derriba argumentos. Es la que derriba toda la altivez contra lo que viene para afectar lo de Dios. Esto nos enseña que el verdadero campo de batalla es la mente y no la carne. ¿En qué situaciones ha estado usted donde llega el enemigo y le dice no vas a poder salir de esta? ¿Cuántas veces? Es más, yo creo que en el día, muchas son las veces cuando llegan esos pensamientos. Ay, de seguro Dios no me escucha o Dios no está conmigo porque no ha resuelto esta situación. En la semana tuvimos un accidente ahí en el trabajo. Y les decía hace rato que a mí me pasó eso. Llegó un momento en el que yo me estresé tanto porque traía una clienta ahí y ella estaba estresada porque quería llegar a su trabajo y todo. Y yo, no la voy a poder llevar, ¿no? Y empezaron esos pensamientos. Uy, y tú te encomendaste a tu Dios, ¿no? Y oraste antes de salir y bien, sí, Señor, cúbreme. Y empezaron esos, ¿qué onda con eso, no? Pero entonces me acordé lo que dice la palabra y Dios me recordó. No, yo no tengo por qué pensar eso. Y miré, dije, bueno, ok, analiza la situación. ¿La cliente está bien? Sí. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Alguien salió lastimado? No. ¿El carro es el único que está ahí medio destartalado? Realmente Dios nos cubrió. Dios está con nosotros. Pero solamente vemos lo negativo de las cosas y no vemos que realmente Dios está con nosotros. Pero eso es lo que el enemigo utiliza para usted engañarlo y decir, sí es cierto, Dios no estaba conmigo. Yo pude haber dicho eso, tenía fundamentos para decirlo porque la semana estuvo mal, no hubo trabajo y se descompuso el carro por otra cosa y luego esto que nos chocan en el primer viaje saliendo de la casa, pasa esto. Entonces yo tenía argumentos para decir, Dios no estaba conmigo.
Pero yo me di cuenta de la situación y dije, no, Dios estaba conmigo. Él fue mi escudo, mi protector, y no nos pasó nada. Entonces debemos nosotros de saber la palabra para que nosotros podamos entender y declararla cuando vengan esos pensamientos negativos a nosotros. El campo de batalla entonces es la mente. Por eso Dios, o Pablo le dice a Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Filipenses 4:8. Y mire, este versículo me gusta muchísimo a mí, y si usted lo quiere guardar y lo quiere escribir, cuando vienen cosas negativas a mi vida, yo siempre pongo este versículo y me pongo a leerlo y me pongo a meditarlo, porque esto es lo que Dios me ha dado. Y Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza es, en esto pensad. ¿Y en qué pensamos cuando estamos en esa situación difícil? ¿En qué piensa usted cuando está en esa situación difícil? ¿Si piensa en las promesas que Dios le ha hecho? ¿O piensa en que ya se derrumbó todo? Cuando no hay dinero en casa, cuando se queda sin trabajo, cuando viene alguien y dice ya no hay chamba, ¿cuál es nuestro pensamiento? A veces en vez de ir a la palabra y adorar a Dios, estamos buscando una solución para esa situación. Pero Dios a veces nos lleva por ese camino porque quiere que le reconozcamos en todo momento. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Sí se está tomando de la palabra? ¿Sí cree que usted es un hijo de Dios? ¿Sí cree que usted fue comprado por la sangre de Jesús? ¿Sí creemos en eso? A mí no me interesa si estoy pasando por un momento difícil. Él prometió estar conmigo. A mí no me interesa si un familiar está enfermo. A mí Él me prometió que iba a sanar a mi familia. No me interesa si mi familia se está desgarrando. Él prometió restaurarla. Pero yo estoy creyendo en eso. Eso es lo que hace la diferencia. Si usted se enfoca en eso. Y a veces no. A veces queremos buscar soluciones para esas cosas. Entonces, debemos de pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en lo justo, en lo que es puro, en todo lo amable y en todo lo que es de buen nombre. Ahora, las armas para combatir esto. Mire, a veces pensamos que, no sé, vamos a hacer alguna cosa y vamos a dejar de pensar en eso. Voy a ponerme a lavar trastes o a lavar el carro y voy a dejar de pensar en eso. Pero las verdaderas armas para dejar de pensar en eso es la palabra y la oración. En medio de una situación de enfermedad, mi mejor arma no será un buen doctor, será la palabra y la oración. Hay que ir al doctor, ¿verdad? Si estamos con algún padecimiento, pero el que te va a sanar va a ser Dios. Contra la economía, el que va a restaurar tu economía va a ser Dios. Mire, a mí me impacta una cosa en Éxodo, cuando el pueblo de Israel, después de haber sido esclavos, sale de ese lugar y sale con riqueza de haber sido esclavo. Así es que a usted y a mí Dios nos sacó de la esclavitud y no nos sacó para andar mendigando ni nada de eso. Digo, no para ser ricos y cosas así, no, pero no para andar mendigando. Al pueblo de Israel lo saca y le da eso. A usted también, Dios quiere darle todo eso. Solo necesita leer la palabra, buscarlo a Dios en oración, realmente entregarse a Él para que Él empiece a transformar su vida y entonces ahora sí, vivir la voluntad de Dios. El objetivo de esto, de la palabra y de la oración, es derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad. Y eso lo derribamos solamente con la palabra. Si el diablo llega y nos dice, ¿dónde está tu Dios en medio de esa situación difícil? Sí tenemos una respuesta. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿El qué? Y estamos seguros de eso. Entonces en eso tenemos que confiar.
Vamos a tener aflicciones y no porque tengamos aflicciones Dios deja de existir. Va a haber guerras, va a haber situaciones difíciles y no por eso Dios deja de estar con nosotros. Son cosas que tienen que pasar porque Dios nos ha dado libertad a nosotros de pensar y cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece. Entonces yo no puedo controlar a una persona que quiere hacer la maldad. Dios tampoco la puede controlar, pero Dios sí lo puede cubrir a usted porque usted está en esa comunión con Él. Entonces nosotros no tenemos el control de esas cosas. El objetivo 2 es derribar el orgullo. Estos se levantan en contra de la palabra del conocimiento de Dios. Entra el temor, entra el orgullo y entonces dejamos y nos alejamos de Dios y dejamos de creer en Él. Hay muchas personas que estaban apasionadas por Dios, que en un momento creyeron en lo que el diablo les estaba diciendo y se alejaron de Cristo. Y gente famosa, gente que hizo grandes cosas para Dios. Y es bien triste ver eso. Pero han caído en el miedo y en el engaño. Nuestra meta es llevar estos pensamientos a la obediencia de Cristo, que es su palabra. Necesitamos cada vez que llegan esos pensamientos negativos, compararlos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él está diciendo? A lo mejor mi situación dice que me voy a quedar en la ruina. Pero ¿qué es lo que Dios está prometiendo a ti? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted? A lo mejor está pasando por un tiempo difícil, que no entiende, no sabe qué es lo que está pasando, pero ¿qué es lo que Dios le ha prometido a usted? No se olvide de las cosas que Dios le ha prometido. David no se olvidó aun cuando estaba en lo más difícil, aun cuando ya estaba a punto de morir, aun cuando ya estaba a punto de que lo agarraran, no se olvidaba de lo que Dios ya le había prometido a él. Estos pensamientos llegan a tal grado que no nos dejan ni siquiera alabar a Dios a veces. Y eso es bien triste, porque se pierde el amor por Dios. Perdemos el amor por Él, por alabarlo, por reconocer lo que Él es en nuestras vidas. Y poco a poco nos empezamos a alejar de Él, poco a poco. Nos vamos desinteresando. Primero nos desinteresamos de servir, luego nos desinteresamos de leer la Biblia, de orar, hasta de congregarnos. Por eso es necesario que nosotros conozcamos quién es Dios. ¿Qué tipo de temores son sembrados en nuestra mente? El primero es el miedo a ser emocional. Dios es emocional. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él siente, Él se alegra, Él se entristece. Él pasa lo mismo que nosotros. Él es un ser emocional. Pero a veces nosotros nos da miedo que la gente pueda decir de nosotros, ay, qué religioso es porque levanta las manos, o qué religioso es porque está adorando a Dios de esta manera, o qué religioso es porque todo el día habla de Dios. ¿No le han dicho eso? Que es bien religioso porque todo el día habla de Dios. Pues digo, yo vivo para Dios, ¿de qué otra cosa puedo hablar? Pero a veces llega la gente y te dice esas cosas. Y esos son los temores que se van haciendo. Y a mí me da miedo. ¿Por qué? Porque yo prefiero quedar bien con los de enfrente que con el de arriba. Y ahí es donde está peligrosa la cosa. Ahí es donde nosotros debemos, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos de Dios a donde vayamos, no nada más en la iglesia. Es necesario ser así. Es lo que Él quiere. Pero por ese miedo que nos vayan a criticar, que nos vayan a juzgar, que se vayan a alejar de nosotros. Yo no sé, usted si tiene personas a su alrededor que cuando le dijo, soy cristiano, bye bye. Se alejan de nosotros. Y a veces preferimos mejor que estar calladitos, no decir, para no perder esos contactos. Y esos son miedos religiosos. Esos son miedos religiosos que nos atacan nada más, y eso es lo que el diablo quiere que usted piense. ¿Para qué? Pues para seguir en la comodidad y no hacer la voluntad de Dios. Entonces, el primer miedo o el primer temor que se siembra en nuestra mente es el miedo a ser emocional. Si Dios está tocando su corazón y siente llorar, llore.
Si Dios está tocando su corazón y usted siente cantar más fuerte que todos, cante. ¿Qué importa si usted tiene la voz más grave que los demás y se escucha por toda la iglesia? Qué curada, qué buena onda. ¿Sabe que cuando nosotros vemos a la gente así, nos bendice? Vemos a la gente así y dices, wow, qué pasión por Dios. Así es que cuando Dios toque su corazón, haga lo que Dios le está diciendo. Aquí hay libertad. En la presencia de Dios hay libertad. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? A adorar a un Dios real. A que Dios lo visite y llegue a su vida y la transforme de una manera radical. A eso es a lo que probablemente le tenemos miedo. Salmo 18 del 1 al 3. Y es David diciendo esto después de haber sido rescatado o salvado. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvado de mis enemigos. Y ahí está una muestra de lo que causa cuando Dios llega a nuestra vida, hace algo. Entonces lo que nace de nosotros, lo que brota de nosotros es alabanza. Necesitamos reconocer a Dios. Si Dios ha hecho algo en su vida, vaya y cuénteselo a todos. Eso es alabar a Dios. Eso es alabar a Dios. Cuando usted está hablando con una persona de Dios y le está contando, Dios ha hecho esto en mi vida, Dios me cambió, Dios me salvó, me rescató de esto. Eso es alabanza a Dios. Porque se está reconociendo lo que Él es y lo que Él ha hecho en su vida. Entonces necesitamos hablar eso. El otro miedo es el miedo a ser manipulado. Nadie quiere ser engañado. Muchos creen que en la iglesia nos lavan el coco y que por eso creemos en Dios. Y no sé si a usted le han dicho, pero bueno, yo le decía a mi mamá que le habían lavado el coco en la iglesia y que por eso venía y todas esas ondas, ¿no? Pero mucha gente nos dice, uy, ya te lavaron el coco, hombre, ya, ahora sí. Y todo tu dinero te van a quitar. Y todo, uy, sí. A mí me ha dejado bien pobre la iglesia, ¿eh? O sea, nada que ver. Esos son miedos religiosos. Y eso también lo va a sembrar el diablo para que usted no venga y se acerque y tenga la comunión con todos los hermanos y alaben a Dios. Eso también lo hace él. Y eso es un miedo. Mire, Lucas 11, del 11 al 13, es Jesús hablando y nos habla acerca de pedir a Dios. Si usted pide a Dios, si usted le pide una revelación a Dios, Dios se la va a dar. La palabra es lo que nos va a venir a nosotros a confirmar de su existencia, de si es real o no es real lo que Él está haciendo en un lugar. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La única manera en que nos daremos cuenta es si leemos y si pedimos. La gente solamente se va a dar cuenta hasta que conozca a Dios. La gente es lo único que va a hacer. Si conocen a Dios se van a dar cuenta de que ni te lavan el coco, ni te controlan, ni nada de eso. Porque Dios nos dio libertad. ¿Cómo la gente puede decir que alguien nos controla si Dios nos dio libertad? Y esos son miedos religiosos. Dios nos da la libertad de creer en Él o no, pero jamás nos obliga a nada, porque Dios es un caballero. Dios no lo va a obligar, ni va a obligar a su vecino, ni a su amigo, a nadie va a obligar. Él le da la oportunidad a usted de que usted mismo tome esa convicción de creer en Él. El tercer miedo es miedo por teología errónea, cuando no cabe en nuestras creencias lo que Dios quiere hacer o nos dice, lo cuestionamos y desechamos. Si la palabra de Dios lo dice, pues realmente es confiable. Mucha gente no cree, mucha gente pone como
argumento que la Biblia viene de otro lugar y que nosotros los mexicanos somos de otra cosa y ponen esos ciertos argumentos, ¿no? Y esos también son miedos religiosos. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si es que la palabra de Dios no viene a controlar nuestra vida, lo que sí viene a hacer es que nos viene a preparar para hacer lo correcto y lo que agrada a Dios. Y toda la palabra es inspirada por Él. Todo lo que usted ve en la Biblia, los libros, los salmos, cada una de las cosas que vienen en la Biblia son inspiradas por Dios. Y no hay ningún argumento. Es más, la gente que ha investigado acerca de la Biblia se ha dado cuenta y se ha topado con las cosas de que es real. Así es que esas falsas corrientes que a veces salen, nosotros debemos de llegar y leer la palabra si realmente es correcto, porque a veces creemos más en esas cosas. El otro miedo es miedo a las manifestaciones de Dios. A veces nos da miedo pues ver que Dios, el Espíritu Santo toca a una persona, que hay una sanidad, que hay una liberación, y pues nos alejamos, ¿no? Aquí se ha dado sanidades. Hace poco tuvimos a una persona que Dios la sanó de algo aquí atrás, ¿no? ¿Mande? Ok, de un tumor, ¿no? Entonces, esas manifestaciones se dan porque hay alguien que cree en eso, no porque sean cosas extrañas. Son cosas sobrenaturales, pero Dios es un Dios sobrenatural. Y a veces no entendemos las cosas sobrenaturales porque solamente pensamos con la mente, con nuestra mente finita, y no alcanza a comprender cómo es que una persona que estaba a punto de morir es sanada. Marcos 16, de 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es que, ¿podemos confiar en las manifestaciones de Dios? Sí. ¿Debemos de tenerles miedo? No. Son parte de, porque creemos en un Dios sobrenatural. Pero Dios llega donde hay fe, es donde Él empieza a hacer las cosas. Entonces vamos a empezar a ver esas manifestaciones. Usted va a ir y va a orar por personas y esas personas van a sanar. Son parte de. No tenemos por qué tener miedo. Y esas son mentiras que a veces llegan a nuestra vida. Y no, es que las manifestaciones de Dios están locos. No. Es bíblico, eso viene en la Biblia. La otra es el miedo al enemigo. El enemigo nos infunde miedo para robar, matar y destruir. Sus herramientas son la mentira y el miedo. Si consigue engañarnos o mantenernos en ignorancia y causarnos miedo, nos tiene a su merced. Nos tiene en su mano. Cuando nosotros empezamos a creer en esas mentiras, en esos engaños, Él nos tiene aquí. Y nosotros debemos de salir de eso. Jesús nos enseñó a quién debemos de tenerle miedo o de temerle. Lucas 12, del 4 al 5, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. A Dios es a quien le tenemos que tener miedo. A veces estamos haciendo una cosa que está mal y decimos: ay, que no me vaya a ver tal persona. Pero se nos olvida que es Dios viéndonos. Es a Él al que le debemos de tener miedo. No al enemigo cuando viene con sus falsedades. Él ya está vencido. Viene aquí, anda dando ruido y todo, pero ya está vencido.
Jesús lo venció. Y en eso debemos de enfocarnos. Jesús le respondió con la palabra al diablo y el diablo huyó de ese lugar. No pudo. Cuando llega con nosotros, lo único que podemos hacer es hablar la palabra de Dios. Y no sé si me pueden ayudar con la alabanza. Ya vamos a ir terminando. Mire, Dios no quiere que vivamos en temor. Dios nos dio armas, 2 armas para poder combatir esto, que es la oración y la palabra de Él. ¿Qué tan victorioso quiere ser usted? Eso depende de usted, porque es qué tanto lee la palabra de Dios y qué tanto ora. Los pastores, los líderes no van a poder pelear su batalla. No van a poderlo sacar de esa situación en donde está. Y le quiero platicar una parte de mi vida cuando Dios me rescató. Miren, sí, a veces me da pena decirlo, pero cuando Dios me rescató de un lugar demasiado oscuro. Yo estaba sirviendo totalmente lo contrario de Dios, porque yo estaba sirviendo a la muerte. Yo le prendía veladoras a la muerte. Yo iba y oraba a la muerte. Iba a las fiestas que hacían de eso. Y ahí era donde yo estaba. Cuando Dios llega a mi vida y estaba en una situación, yo empecé a clamar a Dios y Él vino sobre mi vida. Pero durante 2 semanas el enemigo estuvo atacando mi vida y atacándola y me infundió un temor. Yo tenía miedo de dormir. No podía dormir porque tenía miedo. Mire, la gente llegaba y me decía: oye, si tú renuncias a la muerte, va a venir por tu familia y te va a matar, y va a matar a tu familia, y va a matar a lo que tú quieres, a lo que más amas. Y era yo como: oh, mi hija. Y yo recuerdo bien esa noche que yo ya no aguantaba más, ya estaba lleno de temor, temblaba yo del miedo y tuve que ir a tocarle el cuarto a mi mamá. ¿Sabes qué, mamá? Tengo miedo, tengo mucho miedo. Siento que algo va a pasar con mi vida, con mi hija. Y mi mamá no sabía que yo había reconocido a Cristo como mi Salvador. Pero ella ya tenía tiempo orando por mí. Esta iglesia tenía tiempo orando por mí. Pero ahí es donde ella empezó a orar y a declarar la palabra de Dios. Y Señor, tú dices que eres nuestra roca. Y Señor, tú dices que eres esto. Y yo recuerdo bien que mi mamá empezó a declarar lo que la palabra decía. Y fue cuestión de segundos cuando yo empecé a sentir la paz de Dios. Y me quedé dormido. Y ya no supe hasta el siguiente día. Y ahí nació la convicción de decir: tú eres mi Dios. Y me dio ese salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién va a atemorizarme? No importa cuántos se junten contra usted, contra su familia, Dios es el que está con usted. Y mientras usted crea en Él, Él va a seguir haciendo cosas. Él necesita a una persona que crea en Él para crear cosas increíbles, para sanar, para restaurar familias, para traer a esas personas que se fueron y que dices: bueno, yo no sé qué pasó con mi familia. Pues eso es, Dios se va a encargar de eso. Así es que yo me gustaría que adoráramos a Dios, que se pusiera de pie y cerrara sus ojos. Y yo estoy seguro que Dios ha hecho cosas increíbles en su vida. La manera de poder salir de las cadenas, de la cárcel, de romper con todo lo que nos impide, es adorando a Dios, reconociendo su palabra. Si es que yo lo invito a que empiece a adorar a Dios ahí donde está. Empiece a exaltar su nombre, enfocarse en lo que Él le ha prometido. A lo mejor Dios le ha prometido algo increíble y usted ha dejado de creer por las situaciones que están viviendo. Pero hoy Dios le dice: yo estoy contigo, sigo estando contigo. Yo voy a hacer porque yo te prometí. Así como a ti te rescaté, a tu familia también la voy a rescatar. Señor, exaltamos tu nombre, Rey.
Creemos en tu palabra, Jesús. Creemos en las promesas que has hecho a nuestras vidas, Dios. Hoy queremos que de nuestro corazón, Señor, brote alabanza sincera, Dios. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Rey. Queremos adorarte, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Rey. Adoramos tu nombre, Jesús. Tú eres nuestro Salvador, nuestra roca fuerte. Tú eres nuestro Redentor, Jesús. Si tú estás con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. No hay nada que pueda detener tu voluntad, Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Jesús.